Olá, meu nome é Adriana Santana, sou aluna do 5º semestre do curso de Letras da Universidade São Judas Tadeu, campus Moca. A coordenadora deste estágio é a Cíntia Pittini e esta é uma videoaula para o reforço de espanhol que será gravada em espanhol. O tema da aula é cuantificadores muy y mucho. Los cuantificadores son los adverbios que servirán para dar intensidad y también para dar cantidad a un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Bueno, vamos a empezar con el cuantificador muy. Muy es un adverbio, o sea, solo acompaña o modifica a un adjetivo u otro adverbio. Hay solo una forma de la palabra muy. No tiene forma masculina o femenina y tampoco forma singular o plural. Muy es único, no es variable. Entonces, para utilizarlo, vas a utilizarlo con un adjetivo o entonces con un adverbio. Jamás con sustantivo o con verbos, solamente adjetivo y adverbio. Bueno, el adjetivo es la palabra que va a dar una calidad a un nombre. Por ejemplo, menina es un nombre, es un sustantivo. Menina del portugués sería niña en español. Entonces, niña bonita. Bonita es la calidad que estamos dando a esta persona, a esta niña. Entonces, este calificador sería un adjetivo, ¿ok? Entonces, muy será utilizado juntamente con un adjetivo. Bueno, normalmente usamos muy antes de un adjetivo, como ya había dicho, para aumentarlo o añadir intensidad. Añadir significa agregar, adicionar más intensidad, dejarlo más enfático. Por ejemplo, mi hermano es muy alto, mi hermana es muy alta, mis zapatos están muy sucios, tus amigas son muy simpáticas, estoy muy cansado. Entonces, ¿cómo puedes percibir? El adjetivo siempre agrega una calidad a un sustantivo. Amigas simpáticas, estoy cansado, hermana alta, hermano alto. Pero el muy va a servir para aumentar, para dar más intensidad a este calificador, a este adjetivo. ¿Okay? Y bueno, también podemos utilizar muy con un adverbio. El adverbio es aquella palabra que va a modificar el verbo. Por ejemplo, caminar caminar demasiado, hablar bien, hablar despacio. Despacio sería como devagar, entonces sería falar devagar. Hablar bien, hablar mal, hablar despacio, comer poco. Bueno, este es el adverbio que va a cambiar el verbo, va a dar una modificación, va a dar más intensidad a este verbo. O entonces simplemente va a cambiar un poco su sentido. Y un ejemplo de adverbio con muy será, tú hablas español muy bien, yo hablo muy despacio. Entonces está modificando el adverbio. El muy va a servir como un modificador del adverbio, mientras que el adverbio, por ejemplo, despacio o bien o poco, el adverbio va a modificar el verbo. Entonces,
Si hablas, yo hablo despacio. Despacio es el adverbio que está modificando el verbo hablar. Yo hablo despacio. Yo hablo bien. Mientras que el muy será el adverbio que va a modificar el otro adverbio que ya estaba modificando el verbo. O sea, yo hablo despacio y muy va a dar más intensidad a esta palabra despacio, que es el adverbio. Yo hablo muy despacio. O sea, no solo hablas devagar, pero hablas muy, pero muy devagar. Bueno, siguiendo, hay que hacer unas observaciones. No usamos la palabra muy sola, como ya había dicho, ella siempre está acompañando a un adjetivo o un adverbio. Entonces, la palabra muy necesita estar con un adjetivo o un adverbio. Ejemplo, ¿estás cansado? Sí, mucho. Aquí en este caso, como estás solo, tienes que cambiar automáticamente el muy para mucho. No podemos decir sí, muy. Si vas a utilizar la palabra muy solita, tendrás que cambiarla para mucho. Entonces puedes responder, ¿estás cansado? Sí, mucho. Pero si quieres utilizar la palabra muy, tendrás que repetir el adjetivo cansado. Sí, muy cansado. Aunque suene repetitivo, eres obligado a utilizar muy con un adjetivo o un adverbio, jamás solo. Bueno, ahora vamos a hablar del cuantificador mucho. Mucho es un adverbio que funciona como un adjetivo. ¿Y por qué funciona como un adjetivo? Porque mucho acompaña a un sustantivo. Y recuerden que el adjetivo siempre acompaña al sustantivo. Niña bonita, hermana alto, zapato sucio. Entonces, el adjetivo siempre acompaña al sustantivo. En este caso, mucho, que es un adverbio, va a funcionar como un adjetivo, ¿ok? Agregando valor al sustantivo. Un adjetivo, como ya había dicho, modifica o describe un sustantivo. Un adjetivo no tiene que, perdón, un adjetivo tiene que coincidir en género y en número con el sustantivo. ¿Qué sería género y número? Bueno, si el sustantivo es femenino, el adjetivo tiene que ser femenino. Si el sustantivo es plural, entonces el adjetivo también tiene que concordar, tiene que estar en plural. Esto sería género y número. Bueno, hay 4 formas de escribir mucho. Mucho como singular masculino, muchos como plural masculino, mucha como singular femenino, muchas como plural femenino. Bueno, algunos ejemplos ahora de mucho con sustantivo. Como puede ser, mucho va a servir como un adjetivo. Entonces aquí van algunos ejemplos. Mucho normalmente va antes. No, normalmente no es una regla general. Bueno, sí es una regla general, pero no es una regla absoluta. Puede ir después, pero normalmente va antes de un sustantivo. Por ejemplo, tengo mucho trabajo. Trabajo es un sustantivo. Hace mucho frío. Frío también es sustantivo. Hay mucha comida en la mesa. Mucha comida. Comida es el sustantivo. Ella tiene mucha paciencia. Paciencia también es un sustantivo. Mi hijo tiene muchos zapatos.
necesito muchos vasos, o sea, muchos copos, necesito muchos vasos para la fiesta. Mi hija tiene muchas amigas, hay muchas casas viejas en mi barrio. Entonces, como pueden ver, mucho va a coincidir y va a respetar al sustantivo. Si el sustantivo está en plural, entonces será muchas. Perdón. Si el sustantivo está en plural y es femenino, entonces mucho va a ser también adaptado y va a ser muchas, porque el sustantivo es femenino y plural. Si el sustantivo es masculino y singular, entonces será mucho. Y así por delante. Verbo más mucho. Esta es otra forma de utilizar el adverbio mucho como un modificador del verbo. A veces mucho funciona como un adverbio, en este caso, ¿ok? En este caso va a servir como un adverbio modificador del verbo. No va a modificar otro adverbio como hace el muy. El muy modifica otro adverbio. En este caso, mucho va a modificar el propio verbo, que es la acción realizada. Por ejemplo, estoy muy satisfecho, he comido mucho. Fíjense que muy aparece aquí porque satisfecho es un adjetivo, es una calidad. Estoy satisfecho. Entonces, muy está antes de un adjetivo. Y aquí, mucho está modificando el verbo comer. He comido mucho. Entonces, en este caso, mucho funciona como un adverbio modificador de verbo. Mi hijo está muy cansado. Nuevamente, muy aparece para modificar a un adjetivo. Porque estudió mucho. Estudió, verbo estudiar. Entonces mucho está aquí para modificar a un verbo. Mi esposo trabaja mucho. A diferencia de trabajo, que es un sustantivo, trabaja es del verbo trabajar. Entonces, mucho. Mi esposo trabaja mucho. Y aquí es, tengo mucho trabajo. Porque trabajo aquí se refiere al oficio, mientras que trabaja se refiere a la acción de trabajar, de ejercer a un oficio. Seguimos. Bueno, y cuando queremos decir muy mucho, es imposible, ¿no? Es imposible decir muy mucho. Entonces, cuando quieres referirse a que es más que mucho, vas a utilizar el superlativo muchísimo. Porque como ya había dicho, no se puede decir muy mucho junto, pero sí puedes usar un superlativo para dar énfasis de que hay más que mucho. Ejemplo, esta mañana hace muchísimo frío. Ese candidato necesita muchísimos votos para ganar. Tengo muchísima sed porque corrí 10 kilómetros. Hubo muchísimas personas en el concierto. Entonces aquí, cuando quieres decir que es más que mucho, cuando quieres dar énfasis de que es demasiado, entonces vas a utilizar el superlativo muchísimo. Y siempre este superlativo va a concordar con el sustantivo. Frío, muchísimo, está en singular. Votos, sustantivo, entonces muchísimo será muchísimos porque está en plural. Sed es femenino y está en singular, entonces será muchísima sed. Personas, femenino y plural, entonces
muchísimas personas. Bueno, y una manera de diferenciar bien mucho de muy es que mucho siempre acompaña a un sustantivo y también sirve como un modificador del verbo, es un adverbio. Bueno, en este caso, para que tengas una idea, el verbo por lo general viene siempre antes de mucho y el sustantivo por lo general viene siempre después de mucho. Ejemplos. En esta región hay mucho café. Hay verbo mucho, café, sustantivo. En esta ciudad hay mucha contaminación. Hay verbo mucha y sustantivo contaminación. En España hay muchos tipos de queso. En México hay muchas ciudades bonitas. Ahora, para diferenciar mucho de muy, muy siempre acompaña a un adjetivo u otro adverbio. El adjetivo o el adverbio por lo general van después de muy. Ejemplos. Esta ciudad es muy bonita. Ciudad bonita. ¿Quieres intensificar? Entonces, di muy. Esta ciudad es muy bonita. El día está muy caluroso. Es un pueblo muy tranquilo. Me siento muy aburrido. Entonces, el muy acompaña los calificadores, que son los adjetivos, o entonces las palabras que modifican al verbo, que serían los adverbios. Muy bonito, muy caluroso, muy tranquilo, muy aburrido, muy despacio, muy poco. Muy bien, muy mal. Mientras que aquí el mucho va a acompañar solamente al sustantivo o al adverbio, o al verbo, perdón. Entonces, hay mucho café, hay mucha contaminación, hay muchos tipos de queso, hay muchas ciudades bonitas. Bueno, y aquí les daré una pista. Una pista sería como una chica. Bueno, utilizamos mucho antes de 4 adverbios. Son excepciones, ¿ok? Porque por lo general lo que va antes de adverbios es el muy, pero aquí es una excepción. Utilizamos mucho antes de 4 adverbios, que serían antes, después, más y menos. Entonces, en este caso no vas a decir muy antes, muy después, muy más y ni muy menos, porque en este caso son excepciones que van después de mucho y no de muy. Entonces sería mucho antes, mucho después, mucho más, mucho menos. Otra pista, utilizamos mucho antes de 4 adjetivos. Esto no es normal porque antes de los adjetivos se dice que es muy y no mucho. Pero aquí son excepciones. Entonces utilizamos mucho antes de mejor, peor, menor y mayor. Mucho mejor, mucho peor, mucho menor y mucho mayor. Ejemplos, ella come mucho más que yo. María llegó a la fiesta mucho antes de lo esperado, mientras yo llegué mucho después. Camila es menos ordenada que su hermana. Me siento mucho mejor después de haber tomado remedio para el dolor de cabeza. Ella se siente mucho peor por no haberle contado la verdad. Yo soy mucho menor que mi hermano. Mi mamá es la hermana mayor entre 6 hermanos. Entonces,
Estos son los tips. Recuerden que muy siempre va antes de adverbios o adjetivos, pero aquí se trata de excepciones. En este caso, para estos adverbios y estos adjetivos se utiliza mucho, mientras que mucho por lo general siempre va antes de sustantivos y después de verbos. Es esto. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.